Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del Hotel Aurora Deltas Marriott bajo el patrocinio de este hotel y de la agencia de publicidad Sotnum. Hoy con mi programa Política Actual con mi invitado de lujo, don Fernando Zamora del partido Nueva Generación, una nueva generación que hoy estamos impactados, ¿verdad? Porque queremos ver cuáles son las propuestas que trae don Fernando Zamora para esta nueva presidencia de la República. Hemos estado entrevistando a los candidatos a la presidencia de la República y hoy no es la excepción, pero le damos la más cordial bienvenida también a mi productora. Ella es Elena Calderón, que hoy nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Elena? Todo bien, gracias a Dios. Qué dicha, qué dicha que estamos juntos hoy y vamos a celebrar esto que se llama democracia, ¿verdad? En Costa Rica tenemos algo muy particular que no tienen otros países del mundo, que es la democracia. Y para hablar de democracia hoy, a don Fernando Zamora, candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo está, don Fernando? Don José Antonio, de verdad que es un honor participar en su programa, igualmente, gran gusto. Don Fernando, hablemos un poco de la nueva generación, ¿verdad? El Partido Nueva Generación es un partido con una gran solidez ética, es un partido que ya es la sexta ocasión en la que participa, ha participado en 3 elecciones presidenciales, con Sergio Mena de candidato a presidente y ha participado, en 3 elecciones municipales, en donde en el caso de las elecciones municipales lo ha hecho con buen suceso, tiene varias alcaldías, actualmente 4, Turrialba, Escazú, Alajuelita y La Cruz de Guanacaste son parte de las alcaldías que son del Partido Nueva Generación, aunque no lo ha tenido con la misma buen suceso la presidencia ni las diputaciones, nunca ha sacado diputados. Pero es un partido muy coherente en su manejo ético y financiero, sobre todo. En 6 campañas, como les repito, las ha manejado con total rectitud y honestidad. No ha sido un partido de escándalos, ni mucho menos. Y bueno, es un partido novedoso con, además, un plan país que fue el primero que se presentó de todos y antes de que anunciara una presidencia de la República, como debe ser. Es inconcebible que, por ejemplo, haya partidos como otros partidos tradicionales que 30 días después, óigame lo que le voy a decir, 30 días después de iniciada la campaña electoral, vinieron a presentar un plan de gobierno cuando ya teníamos, repito, 30 días de iniciado. Es más, aún es inconcebible, José Antonio, es inconcebible que usted presente una candidatura sin presentar antes un plan país. ¿Por qué? Porque de lo contrario entonces es el poder por el poder. O sea, vamos a ver, yo aspiro a la presidencia de la República en función de un plan de gobierno, de un programa serio, profuso, que he presentado. No se me ocurriría presentar la candidatura ajeno de programa, como ha hecho casos como la candidata, por ejemplo, del PAC, o los candidatos de Liberación o de la Unidad, que 30 días después no habían presentado su plan de gobierno de iniciada la campaña, o que incluso participaron en convenciones, en eventos internos partidarios y no tenían plan de gobierno. Eso refleja en gran medida la decadencia de los partidos tradicionales. También sucedió con la oficialista, la del partido de gobierno, que presentó el plan país después de que había sido electa candidata y después de un montón de días de iniciada la campaña electoral, lo cual refleja una inconsistencia. Porque no puede ser que usted ponga primero, como lo he venido yo diciendo, no puede ser que usted ponga primero la carreta y atrás los bueyes. Se ponen primero los bueyes y atrás la carreta. Aquí es primero el plan, o sea, primero para qué quiero ser presidente y después la aspiración. Pero parece que eso es parte del reflejo de la decadencia política que vive Costa Rica. El partido Nueva Generación, conozco a don Sergio Mena, ya lo he entrevistado en su campaña hace 4 años que se lanzó a la presidencia de la República. Me llama poderosamente la atención que él apuesta por la gente joven, ¿verdad? Que eso es muy importante y estamos hablando de esta nueva generación. Hablemos un poco sobre los
nuevos políticos, ¿verdad? Que está ofreciendo Costa Rica una gama de gente vanguardista, contemporánea, que tienen ideas nuevas, ¿verdad? Pero no con el valor, ¿verdad?, que debería recibir el pueblo costarricense, porque a mucha gente le da miedo, ¿verdad? Dicen, no tiene experiencia, es demasiado joven, pero así es como se forma una carrera política. Hablemos de la juventud en Costa Rica. ¿Cuál es el plan de gobierno que tiene usted para todos los jóvenes en Costa Rica? Un plan que va orientado hacia una creación masiva de empleo. Y este objetivo de creación masiva de empleo va orientado en 3 áreas, básicamente. Un primer eje que es un inventario agresivo de lo que llamamos infraestructura novedosa a gran escala, infraestructura a gran escala, un inventario masivo en alianzas público-privadas, porque el Estado no tiene recursos para ello, pero sí la nación costarricense como tal sí los tiene. Un segundo eje que es a través de lo que hemos llamado la revolución energética para abaratar costos de energía, hacer abundante la energía y además con ello facilitar un ingreso mayor aún de empresas como las de las zonas francas que se instalan, o las industrias se instalan o se deciden instalar cuando encuentran un precio de la energía accesible. Costa Rica ha venido siendo poco competitiva precisamente porque el costo de la energía ha venido subiendo de forma importante. Entonces vamos con un segundo eje que implica varios aspectos que tal vez más adelante podemos profundizar, y el tercer eje para la juventud es lo que llamamos nosotros la revocatoria del modelo o la clausura del modelo de importaciones masivas y la inauguración del modelo productor, del modelo agroindustrial productor. Don Fernando, ¿cuál es su carrera de profesión? Yo tengo una trayectoria de vida como abogado constitucionalista. He sido funcionario público, he tenido posiciones de jerarquía política, tengo experiencia en la función pública, pero mi mejor conocimiento del Estado ha sido a través de una carrera liberal de más de 30 años como abogado constitucionalista, lo que me ha permitido, José Antonio, conocer muy a profundidad el Estado costarricense. Hay 2 formas en que un abogado especialista en derecho público o constitucional, hay 2 formas que tiene para tener un amplio conocimiento de la cosa pública, como llamarían los griegos de la antigüedad. Por una parte, a través de, un paso en la función pública, pero la mejor forma además también es si has tenido la oportunidad, como en mi caso, de combatir con el Estado desde la perspectiva de mi labor como abogado del derecho público y constitucional. Eso me ha permitido conocer a profundidad el Estado costarricense y de alguna forma tener un conocimiento general para enfrentar los problemas del país. Cuando estamos hablando de enfrentar a los problemas del país, vemos una distorsión que ha venido viviendo el Poder Judicial, que ha venido viviendo el organismo de investigación judicial, ahorita que está siendo investigado el director del organismo de investigación judicial por un supuesto abuso sexual, ¿verdad? El Poder Judicial con el asunto de don Celso Gamboa, ¿verdad?, ex magistrado de la República, y también con el fiscal general de la República, que fue cuestionado por aparecer en una cédula jurídica donde habían otras personas también acusadas por narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? ¿Falta investigación? ¿Falta conocimiento? ¿Hay negligencia? ¿Qué piensa usted como abogado que es institucionalista y como candidato a la presidencia de la República? Bueno, mire, con el Poder Judicial nuestra tesis es básicamente cambios a profundidad que no solo tienen que ver con el tema del Poder Judicial como tal, o sea, de la estructura del Poder Judicial, sino también con el procedimiento penal, porque en esa materia lo que a la ciudadanía más le preocupa es el tema de la seguridad, y muchos se quejan,
muchas de las quejas de la ciudadanía es que nada gana el policía o la fuerza pública en detener, con el hecho de detener a la delincuencia, sí, cuando entran al Poder Judicial, a la cárcel, van a estar muy poco tiempo porque los jueces inmediatamente van a liberar sobre todo a delincuentes de alta peligrosidad. Entonces, por un lado vamos con cambios en esa materia de, como les indiqué, Poder Judicial. ¿Cuáles cambios? Bueno, un cambio en el procedimiento penal. Estamos con la tesis de que en delitos que sean de alta peligrosidad, como por ejemplo lo que tiene que ver con alto narcotráfico, sicariato, que es el sicariato es un asesino serial. El sicario es un asesino serial y peor aún, un asesino serial a paga, o sea, por dinero, ¿verdad? Bueno, obviamente los asesinos seriales por psicopatía también entran en esa categoría de asesinos seriales en caso de que volviera aquí a existir, como lo existió hace algunos años, un psicópata, y en casos de femicidio también, que son delitos de mucha gravedad. La propuesta es que no se pueda aplicar a medidas alternativas que no sean la prisión preventiva. Con Fernando Zamora eso será una realidad para su seguridad. Vamos además con un cambio en el Ministerio Público. Vamos a independizar al Ministerio Público del Poder Judicial por muchas razones y le voy a dar simplemente a la ciudadanía un ejemplo. Hace algún tiempo usted recordará que un ex magistrado que hoy está tramitado por extradición, recordará que fue procesado por pedir un expediente a los fiscales y tratar de intervenir en esos expedientes. ¿Por qué lo hizo? Si es que lo hizo, porque entiendo que eso está todavía en investigación o definición. Pero en el caso que lo hubiera hecho o lo intentara, ¿por qué lo logró? Porque eran sus subalternos. Si el Poder Judicial, si el Ministerio Público es una entidad independiente al Poder Judicial, él no hubiese podido bajar de los pisos superiores a donde estaban los fiscales y exigirles esa información. Entonces, es una necesidad separar al Ministerio Público por esa y otras razones. Vamos también, bueno, aparte de la separación del Ministerio Público, una reforma a la elección de los magistrados. Hay que reformar el mecanismo en que se eligen y reeligen los magistrados. No puede ser posible que los magistrados estén 10 años nada más de magistrados y ya con eso puedan ser magistrados. Estamos hablando que si un muchacho se graduó de 21 o 22 años, y a los 32 años, como ya sucedió en el pasado, a los 32 años prácticamente pueden ser magistrados con todavía mucha, o sea, para un cargo de esa naturaleza, con poca experiencia profesional y de vida, y eso no es conveniente, y además quedarse eternamente en el cargo. Entonces vamos con un cambio, en el sentido de que necesiten más experiencia para ser magistrados, por una parte, y por otra parte que no puedan quedarse eternamente en el cargo. Vamos con esa reforma que le va a garantizar a usted, ciudadano, una mayor un mejor combate a la criminalidad, y también vamos con otros cambios en la Procuraduría, bueno, y otros cambios menores. Sí. Y vamos también con una serie de cambios en materia de seguridad desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Pero digamos que lo que a usted le preocupaba en la pregunta, que tiene que ver con la institucionalidad para el combate del crimen, por ahí van los cambios que estamos proponiendo en nuestro plan país. Vamos a hacer el primer corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Fernando Zamora qué pasa con tantas huelgas de los sindicatos en Costa Rica. Ya regresamos con el Life Coach y el programa Política Actual. Se va a quedar con las ganas de vacilar de su piel. De mañana estaremos juntos. Altanera, preciosa y orgullosa. Vienen
tristeza larga. Bien, estamos en el segundo bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tavora, y tras bambalinas había avisado de que íbamos a hablar sobre los sindicalistas. En este país, don Fernando es famosísimo porque hacen huelgas cada 3 meses. Hay una huelga organizada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos que lidera don Albino Vargas, ¿verdad? Uno ve siempre, un saludo a don Albino Vargas, por cierto, ¿verdad? Y lo queremos mucho en el programa, pero hablemos sobre esto, ¿verdad? Cada 3 meses usted va a ver una huelga en San José, son los sindicalistas de los enfermeros, son los sindicalistas de alguna asociación que se está quejando, los empleados públicos, los médicos, los educadores. Es una queja constante de los salarios, que no hay plata, que está pasando, y cuando vemos la cantidad de gente, ¿verdad?, que se manifiesta en el país, uno se pone a pensar lo peligroso que podría ser ahora que en Costa Rica hay muchos sicarios, ¿verdad?, y gente que anda haciendo muchas cosas malas, de la situación de estarse manifestando. Sin embargo, estamos en un país democrático donde usted puede manifestarse y puede decir: no estoy de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo y quiero que me aumenten el salario. ¿Por qué razón tendríamos que llegar a hacer una manifestación para hacerle presión al gobierno y no hacer una conversación como la estamos haciendo hoy para evitarnos ese tipo de cosas, don Fernando? Bueno, lo primero que hay que decir es que en Costa Rica el tema de la sindicalización o de las manifestaciones se ha regulado más bien de alguna forma hasta un poco represivamente en los últimos años. Carlos Alvarado aprobó una serie de leyes anti-huelga, ¿verdad?, incluso de criminalización de la huelga, que prácticamente han desestimulado mucho más bien la actividad sindical. Entonces, lo primero que hay que aclarar es eso, ¿verdad? No es cierto que eso haya dado un aumento, sino por el contrario, se ha venido desestimulando. Y por el contrario, bueno, la institución sindical es una institución constitucionalmente garantizada más por convenios internacionales, y lo que corresponde a un gobernante democrático, como con el favor del pueblo y de Dios, yo lo seré a partir del 8 de mayo, pues lo que queda es un diálogo social constante para, como usted lo dice, evitar las huelgas. Don Fernando, acaba de mencionar usted una parte clave para mí como coach de vida. Dijo: y de Dios, mencionó a Dios en esta entrevista. ¿Usted es un hombre de fe? Absolutamente. ¿Cómo es su relación con Dios? Le voy a decir una cosa: soy absolutamente un hombre de fe, pero entiendo que la fe, y se lo digo con los ojos al costarricense, la fe no es para manipular electoralmente a la gente, como han tratado de hacerlo el oficialismo y otros partidos del país, se han venido a reunirse con pastores, a reunir a pastores, a tratar de hacer misas, como sucedió con la candidata oficialista, para utilizar esas misas con motivos electorales. Eso es abominable, y lo que refleja es que hay una fe falsa, una fe hipócrita, ¿verdad? Entonces no creemos en aquellos partidos que se han dedicado históricamente a manipular a la gente por su fe, ni tampoco creemos o rechazamos totalmente los intentos de manipular a través de misas, como lo hizo Laura Fernández, o a través de grandes reuniones con pastores que llegan, peor aún, a negociaciones subterráneas de puestos políticos a cambio de un favor, apoyos y de favores electorales. Eso se llama manipular a los creyentes a través de la fe, y es claro, y denuncio públicamente que eso lo ha venido haciendo el oficialismo y lo ha venido haciendo
el Partido Nueva República, y eso es deplorable. Cuando estamos hablando de manipulación, se acaba de hablar dos temas. Eso no significa que yo no sea un hombre de fe y un hombre totalmente creyente. Cuando hablamos de manipulación, podemos ver, así como usted lo menciona, ¿verdad?, de algunos candidatos a la presidencia de la República que han utilizado la religión para fines electorales, ¿verdad? Y que eso no se vale, no está permitido, o más bien la manipulación se empieza a notar, ¿verdad?, en el momento en el que la gente es convocada a una congregación, a un culto, a una misa, a una iglesia, y de repente se distorsiona el objetivo de la parte espiritual. Cuando estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad?, usted es una persona de oración, se levanta, ora, le pide a Dios dirección, es un hombre con propósito. ¿Cuál es o quién es don Fernando Zamora? Sí, pues sí, obviamente soy una persona que aplica todos esos principios, soy una persona que obviamente cumple con todos voy a la iglesia, oro, tengo una vida de ¿Usted es casado? Sí, correcto. ¿Tiene hijos? Sí, correcto, los he criado en la fe, obviamente. Soy una persona que he tratado de cumplir a cabalidad con los mandamientos que son bíblicos, obviamente también, pero trato de no, vamos a ver, de tener eso en reserva. Hay una famosa... Sí, como algo frase, suyo, algo personal. Hay una famosa frase del Evangelio que dice, no seáis como los hipócritas que hacen grandes oraciones en público y grandes manifestaciones. Para que la gente los vea. Para que los vea, sino por el contrario, ora en secreto para que mi Padre te honre en público. Esa más o menos en materia de política y fe es mi filosofía. Lo que no significa, y quiero dejar claro, que yo crea que hay que separar, en el caso del gobierno, que haya que separar y ocultar la vida de fe de la actividad pública. Don Fernando, porque eso sería perseguir a la fe y a la religión. No, yo no creo en eso. Pero usted profesa alguna religión, usted es cristiano, es católico, sí, ¿qué es usted? Yo tengo una gran amistad en general, con ambas denominaciones. Le he servido a la Iglesia Católica. En el caso de que usted quedara mañana de presidente de la República, ¿va a ir a la misa o va a ir al culto? No, yo voy a misa, pero tengo una gran amistad, le sirvo a la Iglesia Católica en la conferencia episcopal. En la comisión de bioética, en el CONAVIET, pero eso es una labor privada, reservada mía, no la mezclo con nada electoral. Y también en el pasado, tengo grandes amigos pastores, he participado, me han invitado muchas veces, hubo un tiempo en que estuve participando muy frecuentemente en ciertos eventos evangélicos y cultos evangélicos, así que tampoco tengo ningún tipo de reserva en torno a eso. No creo que... Ni es hermético con la parte espiritual. Ni creo tampoco que Dios al momento de si tenemos que entrar en esa materia, no creo que Dios a la hora de llegar uno a su presencia le pregunte para la salvación si usted fue de uno u otra denominación. No soy de los que creo que Dios te va a preguntar, ¿usted era de tal denominación? Sí, entonces no entra al reino de los cielos. O usted era de la otra, perdón, entonces sí entra. No creo en eso. Como te digo, he dado incluso asesoría jurídica cuando me han preguntado, o consultoría en temas culturales a la Alianza Evangélica también, a pesar de que mi servicio más formal es con la Iglesia Católica. En temas culturales fui de los primeros que empezó a hablar de esos temas en Costa Rica, pero nunca, repito, lo he utilizado ese conocimiento sobre temas de cultura y fe, nunca lo he utilizado con fines electorales, porque eso me parece censurable. Sí, hay un tema que quiero hablar y abordar hoy, que es un tema muy delicado en Costa Rica, que es la comunidad de LGTB++, ¿verdad? Es una cantidad de votantes en Costa Rica. Hay una semana que le llaman el Pride, que es la semana de la comunidad LGTB, que son cualquier cantidad de votantes, y han hecho ahora
una participación, ese tema a mí me han preguntado. Una participación, perdón, de los matrimonios igualitarios, ¿verdad? Que es algo que ya se da en Costa Rica. Vimos que en la campaña cuando ganó don Carlos Alvarado, inmediatamente pusieron la bandera de la comunidad LGTB afuera de la casa presidencial, y yo quisiera que aborde ese tema porque la gente está interesada en escuchar qué piensa usted de esto. Ese es un tema, ese es un tema que ya me han preguntado en el pasado y he sido claro que vamos a ver, ese es un tema que en Costa Rica ya está superado. O sea, no existe un más allá en esa materia, no existe un más allá de lo que ya existe, que es el matrimonio, en este caso el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya no existe, ya eso es una situación que está jurídicamente consolidada y es un tema que no es electoral, así que al respecto no tengo mayor cosa que decir porque ya no hay nada que decir. ¿Tiene gente usted de la comunidad LGTB en su partido? Eso no es... Lo apoyan, están apoyándolo en este momento. Es bienvenido todo el mundo. Claro, para dejarlo claro, sí. En mi partido a nadie se le valora por su orientación sexual. Muy punto. Bien. Y ese es el principio de la democracia. Ese es el principio del partido Nueva Generación en esa materia. A nadie se le valora ni se le discrimina menos en función de su orientación sexual. O sea, eso es algo ajeno a eso. No, y también, don José Antonio, nos parece censurable lo que han venido haciendo, insisto en eso, partidos políticos que han utilizado, en el caso del PAC y en el caso de también Nueva República, o antiguamente con otro nombre, que han utilizado ese tema como arma electoral. Y eso divide a la sociedad y le hace daño a la agenda política. Porque entonces, como pasó, y que lo quieren volver a hacer, ahí está Claudia Dobles otra vez haciendo intentos de manipular en ese tema, y Fabricio de manipular y volver a ver cómo polarizan y suben en función de ese tipo de temas, no solo ese, sino ese tipo de temas. Y eso lo que hace es distraernos de temas en los que sí deberíamos estar involucrados, porque como les repito, ese es un tema que está superado. Muy bien, don Fernando, hablemos, hay un tema muy importante que es las costas de nuestro país, del trabajo de los pescadores, ¿verdad? Vemos que hay dos tipos de pescadores y vemos gente que está sin trabajo, no tienen que comer. Mucha gente, ahorita estamos con una época de desastres naturales a causa de la lluvia, ¿verdad? Hay mucha gente que perdió sus casas, perdió su trabajo, no saben qué hacer, no saben cómo volver a empezar de nuevo otra vez. ¿Qué haríamos por una comisión de emergencia en Costa Rica? Bueno, nosotros tenemos el siguiente principio a nivel de emergencias y cambio climático. En la historia de la humanidad, José Antonio, las emergencias climáticas y los desastres naturales, la hostilidad que enfrenta el ser humano con el clima es una realidad histórica. Por supuesto que podemos decir que se ha agravado, pero eso es una realidad histórica. Y siempre se ha enfrentado, se ha resuelto el problema a través de la inversión en infraestructura. Así el ser humano ha enfrentado, ¿verdad? Por una parte, con inversión en infraestructura ante los desastres climáticos, ante la amenaza, ¿con qué? Con embalses, reservorios de agua, canalización de aguas, prevención, todo a través de la infraestructura, por una parte. Y por otra parte estamos claros de que la mejor forma de combatir los problemas de ambiente y de ecológicos es con una excelente regeneración del bosque. Vamos con esas dos líneas de acción, ese es el principio nuestro. Vamos con desarrollo de infraestructura para enfrentar el cambio climático, por una parte el gran eje de acción, y por otra parte costarricense vamos con el gran eje de acción de la reforestación, con una meta que nos vamos a establecer del Partido Nueva Generación de 1% de crecimiento del bosque anual, hasta llegar a una meta determinada, porque obviamente no todo puede ser bosque, tendríamos que irnos a otro país y lo pretendiéramos todo hacer bosque. Tampoco por eso podemos irnos hacia un
extremismo ambientalista, porque tenemos que vivir también de una actividad productiva y tenemos que tener una zona urbanizada donde podamos vivir los ciudadanos, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el último corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Fernando Zamora sobre la campaña política, los debates que vienen ahora con el Tribunal Supremo de Elecciones y qué piensa él sobre las votaciones, las fiscalías internacionales y la venida de don Nayib Bukele a Costa Rica. Ya regresamos con el Life Coach y su programa Política Actual. Se va a quedar con las ganas de vacilar de su piel. De mañana si estaremos juntos, altanera, preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga. Bien, estamos en el tercer bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tavora bajo el patrocinio de la agencia de publicidad Somnum y el Hotel Aurora Deltas Marriott. Y tras bambalinas habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los debates del Tribunal de Elecciones, ¿verdad? Ahorita viene el tribunal, pero en Costa Rica hemos visto en campañas anteriores que siempre hay como una preferencia por algunos candidatos y que no llevan a todos los candidatos a la presidencia al debate. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos 20 candidatos a la presidencia de la República y también está cuando los partidos políticos tienen la deuda política y solo le permiten a algunos partidos políticos a partir del 4% esa deuda política y poder cubrir los gastos como vallas publicitarias, comerciales de televisión, comerciales de radio y todo el gasto de lo que conlleva una campaña política. Don Fernando, ¿cómo está haciendo usted para financiar su campaña electoral? Básicamente a través de dos vías, la más, o más bien la ideal. Su bolsillo. No, la ideal, bueno, por supuesto que obviamente es un sacrificio también personal y familiar que hay que hacer. Uno realmente inyecta mucho dinero personal y hasta de tu familia en la actividad política. Eso es una realidad, eso no se escapa de el que la familia se va involucrada en la política. Cuando uno se mete en ella es casi imposible. Entonces, pero las dos líneas de acción para obtener recursos ha sido, por una parte, la acción, lo que llamamos nosotros la acción popular de financiamiento, o sea, el financiamiento dado por la ciudadanía simpatizante, que eso es lo óptimo. Ojalá todos los recursos fueran por esa vía, pero bueno, es imposible pretender financiar toda la campaña por esa vía. Entonces la segunda vía es a través de los bonos de deuda política y pues estamos tratando de recaudar fondos para ello, ¿sí? A través, o sea, obtener inversionistas, que todavía estamos en esa lucha, teniendo inversionistas que se involucren en eso. Sí, cuando estamos hablando de debates electorales de los medios de comunicación que hacen sus debates presenciales, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Elecciones, Canal 13, Repretel, Canal 7, ¿verdad? Que son los medios de comunicación, me imagino que OPA ahora también lo hará, ¿verdad? Que son los medios de comunicación, al haber 20 candidatos a la presidencia, tendrían que hacer 4 debates o 2 debates con 10 candidatos cada uno para poderlos tomar en cuenta en cada uno de esos debates. Tengo entendido
que usted ya fue candidato a la presidencia de la República hace 4 años también. No, es la primera vez que yo me involucro en la presidencia de la República. Ok, es primera vez que usted es candidato a la presidencia de la República. Correcto. Por el Partido Nueva Generación. Sí, por cualquier partido es la primera vez. Antes usted estuvo en el Partido Liberación Nacional. Fui secretario general de Liberación, 4 años, sí. Dirigí el partido por esos 4 años, pero hace ya varios años me fui para nunca más volver de ese partido. Serias diferencias éticas, es un partido que se corrompió. Hoy, de hecho, el ejemplo es de lo que han hecho con una candidatura inventada desde afuera, porque es el hijo del socio de Oscar Arias. Eso yo lo he venido... Don Álvaro Ramos. Sí, el hijo del socio de Oscar Arias. Ya eso es el colmo a lo que llegó la Liberación Nacional. Eso no lo dije yo, lo sacó el Repretel en su momento, lo denunció, esa realidad. Y, bueno, eso es un reflejo de la decadencia a la que llegó Liberación Nacional. Sí, quiero enviar un saludo muy cordial. Ahora me preguntabas de dónde venía yo y le diría que de Extra TV 42, ¿verdad? Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación que le han dado seguimiento a mi programa de política actual. Estamos hablando de el periódico La Voz, el canal Cristo Visión, el canal Visión América, Radio América HD, Radio Costa Rica, y también el último canal en el que he estado es Meganet Televisión. Hoy con mi programa Política Actual, un agradecimiento muy especial a mis patrocinadores, el Hotel Aurolas Deltas Marriott y la agencia de publicidad Somnum, ¿verdad? Hoy, cuando estamos hablando de estos debates electorales, ¿verdad? Y de repente vemos como preguntas muy maquetas, ¿verdad? Que uno dice, siempre preguntan lo mismo, entonces uno ya sabe lo que va a responder Liberación, uno ya sabe lo que va a responder la Unidad, uno dice, fijo van a decir tal cosa, ¿verdad? Y entonces vemos como preguntas que están completamente en maqueta, ¿verdad? Que no son como del alma, no hay pasión a la hora de responder. ¿Cuál es la propuesta nueva que trae un candidato como usted, con esa amplia experiencia, que además fue secretario del Partido Liberación Nacional, que tiene experiencia, que ha visto otros candidatos y que no trae más de lo mismo? Pero una propuesta nueva, ¿en qué sentido? Disculpe. En el Porque sentido... ahí tenemos propuestas nuevas en todas las áreas, pero ¿en cuál te interesa? Hablemos de la democracia, hablemos de la parte periodística, y hablemos de las propuestas nuevas con los nuevos diputados que estamos a punto de escoger sobre Partido Nueva Generación. Ok, bueno, las propuestas nuevas, vamos a empezar por la tercera. Nosotros estamos proponiendo una lista de excelencia de candidatos a diputados, no lo que está pasando en otros partidos, en donde, como decían socarronamente, parece más una lista de imputados que de diputados, ¿verdad? Imputados hace referencia, para que explicarme mejor ante el público, las personas que tienen denuncias penales, así se les llama a los imputados, así se le llama a las personas con denuncias penales, imputados. Parece una lista de imputados y no de diputados. Nosotros vamos con Sergio Mena en el primer lugar por San José, ex candidato presidencial y fundador del partido, abogado, experto en derecho. Él es el candidato a la vicepresidencia. No, al primer lugar por San José. Diputado. Por la vicepresidencia llevamos a Lisbeth Quesada Tristán, la exdefensora de los habitantes, y llevamos a la doctora Yeudi Araya, que es costera, es una empresaria y experta, o sea, doctora en ciencias de salud, y es además empresaria en las costas. Ella vive en el centro de Punta Arenas, Yeudi Araya, y bueno, doña Lisbeth es una reconocida médico que fue defensor de los habitantes y experta en cuidados paliativos. En San José vamos con Sergio Mena, que es un máster en Derecho Internacional por la Sorbona, un hombre muy capacitado. En Alajuela vamos con el experto en seguridad y empresario Osvaldo Alpizar, quien además es exdirector de la Fuerza Pública, un experto en seguridad. Vamos en en Cartago, provincia 3, con la vicealcaldesa de Turrialba, Ivette Cerdas, ingeniera química y una mujer de una extensa trayectoria, además una de las mejores municipalidades mejor calificadas por la Contraloría, y ella una de las mejores funcionarias de esa municipalidad, una candidata de lujo. Vamos en Alajuela
en Heredia con Anabel Castillo, quien es un máster en finanzas de la Universidad de Nueva York y además es docente de la UNED como miembro del Consejo Universitario, o sea, una alta académica y además una profesional en finanzas experta. Vamos en lo que es Guanacaste, en la provincia 5, con el alcalde de La Cruz, ¿verdad? Uno de los alcaldes mejor calificados según la Contraloría. En Punta Arenas vamos con la empresaria Katia Cano y regidora municipal, una mujer con una muy buena experiencia en conocimiento político y también empresarial, y que va acompañada además, como le indiqué, por la vicepresidenta, que es también de la zona de Punta Arenas. Y en la provincia 7, Limón, vamos con el empresario y ingeniero agrónomo y administrador de empresas, es empresario Ronald Hidalgo, que es un excelente líder también de Guapiles, y vamos con Cinia Rose en la segunda posición, que es de Limón y es una importante líder, además afrocostarricense, y que tiene una importante trayectoria comunal. Entonces vamos con un equipo de lujo. Así le contesto la tercera de las preguntas. La primera pregunta, bueno, vamos con unas reformas o con propuestas de reformas constitucionales. La independencia del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, eso sería un gran cambio. Vamos con una reforma en caso de que, o en caso no, convencido de que el pueblo y Dios nos dará su favor para ser presidente de la República, porque como decíamos ahora extracámaras, confesamos lo que será. Confesamos lo que será. Vamos con un cambio en la forma de elección de los diputados, para que los diputados no se sigan eligiendo anónimamente por listas que nadie conoce, sino que sea por distritos electorales, y que uno vote por un partido, pero también por un nombre conocido por la ciudadanía, ¿verdad? Vamos con ese cambio también, y vamos además también con otras reformas, como la regionalización y la detención de este proceso de microfragmentación que hemos caído, en donde Costa Rica ya va para 90 municipalidades. Eso es una barbaridad. 90 municipalidades, José Antonio, en un país de un poquito más de 5 millones de habitantes y poco más de 50,000 kilómetros cuadrados. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Nosotros tenemos que ir a la regionalización, trabajar con federaciones de municipalidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder delegar cada vez más potestades y funciones del poder central hacia el poder cercano a la comunidad. Pero eso no se puede hacer con 84, 85 alcaldías, eso solo regionalizando. Vamos con ese tipo de cambios a nivel institucional. Y la segunda, esa era en cuanto a los cambios. La segunda pregunta, no la recuerdo. La parte periodística. Bueno, la línea nuestra es de garantía. Son dos principios que nos dirigen como partido. Primero, la libertad de prensa, algo que ha venido muy a menos porque el gobierno ha venido combatiendo mucho, no solo los grandes medios, incluso muchos medios que son disidentes, pequeñitos, pero que son disidentes, les quita toda posibilidad de financiamiento. Entonces, ha venido atacando no solo a los grandes medios, sino a los medios pequeños, disidentes y medianos. Vamos con una política reversa. Todos los medios tienen garantía de libre expresión, no serán perseguidos, y todos deben tener a un acceso democrático de temas como la pauta. Eso por una parte. Y por otra parte, que no se puede, un cambio en el sentido de que no se puede pretender que solo los medios con alto poderío económico puedan participar. Creemos de que, si bien es cierto, hay que elevar los cánones de cobro a los medios, la verdad es que la forma en que usted castiga, si quiere utilizarse la expresión de esa forma,
o el mecanismo que usted cobra la riqueza de los medios es a través de los tributos de impuesto de venta, de impuesto de renta. Así usted castiga a los medios ricos. No puede ser con altos cánones, porque entonces usted está con eso castigando a todos los medios, incluso no solo a los ricos, sino a los pobres. Entonces, hay que elevar los costos de los cánones. No es posible que se cobren 50,000 colones al año por tener un medio de comunicación, pero tampoco elevar como el gobierno los está elevando, porque eso termina oligarquizando, o sea, dejando en muy pocas manos muy poderosas los medios de comunicación, con licitaciones o subastas de concesiones de $1.600.000. ¿Verdad? ¿Qué estás logrando con eso? Que estás limitando la actividad de los medios prácticamente a solo los ricos, y eso no puede ser. Don Fernando, ya para terminar, ¿verdad? Le ofrezco, ahí está la cámara, para que usted le hable a mi público de política actual, ¿verdad? El público de la agencia de publicidad Somnum, y le diga por qué razón tiene que votar por don Fernando en esta campaña. Costarricenses, usted debe votar por Fernando Zamora y por el Partido Nueva Generación y sus diputados por dos razones. La primera, porque fuimos los únicos que presentamos un profuso plan de gobierno serio y conciso, pero con enormes y buenas propuestas antes de presentar una candidatura. O sea, primero fueron las ideas, primero fueron los ideales y después la aspiración del poder. Las candidaturas deben ser en función de objetivos, proyectos y propuestas. Y eso solo lo ha ofrecido desde un inicio el Partido Nueva Generación. Pero además hay una segunda razón contundente, costarricense. Usted debe tener en la presidencia de la República y en las diputaciones líderes independientes que no tengan ni amo ni tengan propietario. Los partidos, los grandes partidos tradicionales y el partido, por supuesto, de gobierno, tiene candidatos que están en función y en razón de intereses de sus dueños. Y eso no sucede en Nueva Generación. Somos líderes con criterio independiente, con firmeza de carácter, que son lo esencial en un presidente y en un líder de la República. Muchísimas gracias a mi productora y directora Elena Calderón por estar presente en esta entrevista. Igualmente, un honor ha sido, Elena. A la agencia de publicidad Somnum y al Hotel Aurora Deltas Marriott por esta presencia en mi programa Política Actual. Habló para ustedes el life coach José Antonio Tavora.